rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el brillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey, y le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén, gloria al Señor. Mire, le voy a relatar. Daniel estaba viviendo en Babilonia y estaba a cargo pues de la administración de aquel país, como líder y como ministro de aquel país. Es decir, él estaba ocupado en asuntos políticos en aquel país, en la administración de aquel país, y dentro de la administración de aquel país pues había consejeros, capitanes, estaban los sátrapas, los gobernadores. Pues el gobierno que en aquel entonces tenía en aquel país, la forma de administrar aquel país a través era de sátrapas, gobernadores, consejeros. Estaban los consejeros y estaban en una monarquía, es decir, tenían un rey que el cual estaba gobernando. Entonces estaba el rey, estaban los consejeros, los sátrapas y los gobernadores. Y Daniel era uno de los gobernadores en Babilonia. Y a pesar de que estaba en Babilonia, él se mantenía fiel y se mantenía puro. Él, aunque estaba en política, él no se corrompió. Él no estaba corrompido por la política y por el sistema de aquel entonces, el sistema de aquel gobierno. Él se mantenía puro. Hay quien dice que no se puede ocupar en política porque la política está corrompida y te puedes también tú corromper. No es así, porque ahí vemos cómo Dios usa a un Daniel en Babilonia y cómo Dios usó a un José en Egipto para administrar el país. Es decir, Dios no quiere, mis hermanos y mis hermanas, que solamente existan predicadores, que existan pastores, que existan evangelistas, profetas, apóstoles, sino que Dios quiere que haya personas que puedan estar dentro del gobierno. Yo sé que os puede sorprender esto lo que voy a decir. Dios no quiere solamente pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, sino que Dios quiere que haya personas que puedan estar dentro del gobierno, para que dentro del gobierno puedan ayudar a dirigir el país. Porque Dios ha establecido 3 autoridades en la tierra. ¿Cuáles son las 3 autoridades en la tierra? La autoridad política, Dios la ha establecido, los gobernantes, para que nos puedan dirigir. Está también las autoridades espirituales dentro de la iglesia, que son los pastores, que ellos dirigen a las ovejas y a los hermanos. Y dentro del matrimonio están los hombres, que son los que dirigen a sus esposas. Amén. Eso es lo que hay. Hay 3 autoridades establecidas por Dios. Entonces, por eso dice la palabra en Romanos capítulo 13: someteos a autoridades superiores, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. El gobierno no es idea de los hombres. El gobierno es una idea de Dios. Amén, gloria al Señor. Dios no quiere que vivamos en una anarquía. Dios quiere que vivamos bajo un gobierno. Amén, claro, después cuando el gobierno ponga leyes que estén en contra de la palabra de Dios, no tenemos nosotros que someternos. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, Daniel estaba en el gobierno. Entonces, como él era una persona que hacía las cosas muy bien,
pues las otras personas le tenían envidia, como él administraba bien y tenía esa gracia de parte de Dios. Dice que Daniel era superior a estos gobernadores, a los sátrapas, a los capitanes. ¿Por qué? Porque en Daniel estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayudaba a administrar en ese lugar y le daba la sabiduría necesaria para poder administrar en ese lugar. ¿Y qué ocurrió? Que en estas personas se despertó la envidia, y entonces se reunieron delante del rey y quisieron poner una orden, un decreto, un edicto, en el cual consistía en que nadie podía consultar a nadie durante 30 días, a ningún dios. No lo podían consultar durante 30 días, porque sabían que a Daniel no lo podían, aleluya, molestar en otra cosa que no fuera tocante a la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre fiel, un hombre que no tenía faltas, que no tenía vicios. Entonces no lo podía señalar en ningún sentido, sino solamente en cuanto a la ley de su Dios. Entonces ellos proclaman este edicto. El rey está de acuerdo de firmar este edicto, y aquel que no lo cumpliera sería echado en el foso de los leones. Aquel que no lo cumpliera sería echado en el foso de los leones. Y cuando se entera la noticia, Daniel, de esto, lo que está ocurriendo dentro del gobierno, a pesar de que hay una ley que no le permite adorar a Dios durante 30 días, Daniel, ¿qué hace? Daniel en el mismo día se pone a orar a Dios. Y yo le diría a Daniel, vamos a ver, Daniel, pero tú te has enterado de la ley que hay en el gobierno, que por 30 días no puedes orar, y que si oras y si te pones en comunión con Dios, te van a echar al foso de los leones. Yo te voy a hacer una recomendación, Daniel. La recomendación que te hago es la siguiente: solo faltan 30 días, y dentro de 30 días podrás volver a orar a Dios, podrás volver a tener comunión. ¿Por qué no esperas 30 días sin orar? ¿Por qué no estás 30 días sin orar, Daniel? Y después de esos 30 días comienzas a orar. Y lo que me podía contestar Daniel es lo siguiente: David, estoy tanto en comunión con el Señor, estoy tanto en oración, que no puedo pasar ni un día en la presencia del Señor. Y si me dicen que tengo que estar 30 días, prefiero morir antes de que pasar 30 días sin estar en comunión con Dios. Tenía tanta importancia la comunión con Dios, que dice que si me quieren echar al foso de los leones, que me echen, porque yo no voy a pasar ni un día sin estar en comunión con mi Padre Celestial. Era tanto la cercanía, era tanto la comunión que tenía Daniel, que dicen, prefiero morir antes de que me quiten, de que yo ore, que pierda el cargo, que pierda el puesto, me da igual. Sabía que podía perder el puesto, sabía que podía perder el cargo, sabía que le podía costar ser echado en el foso de los leones, pero aún así Daniel solía hacer como lo solía hacer antes, y oraba 3 veces al día. Daniel era fiel, Daniel era santo, y Daniel estaba comprometido con el Dios a quien servía. ¿Qué me importa el cargo? ¿Qué me importa el puesto? ¿Qué me importa que me quiten del puesto, del cargo? ¿Qué me importa que me echen al foso de los leones? Yo prefiero orar antes de librarme del foso de los leones, porque si él decidía no orar, era fácil, no oraba y era librado del foso de los leones, pero él prefería orar aunque le echaran en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque él no podía vivir sin orar. Y nosotros, hermanos, pasamos días y días sin orar. ¿Cuánto haces que no oras? ¿Cuánto hace que no doblas tus rodillas? ¿Cuánto hace que no estás en la presencia? ¿Tienes tú una sentencia? ¿Tienes tú un decreto encima de ti? ¿Te han amenazado con el foso de los leones? ¿Te han amenazado con la muerte si no oras? ¿Te han amenazado con la muerte si predicas? No. Sin en cambio, hay mucha gente
que no está predicando, hay mucha gente que no está orando, aunque no tiene una amenaza sobre sí. Pero a pesar de que Daniel tenía una amenaza sobre sí, el cual podía darle la muerte, él prefirió la muerte que estar sin orar. Oh, Sheribakanda. Él prefería la muerte que estar sin orar. Y a nosotros nos tienen que presionar, a nosotros nos tienen que decir, a nosotros nos tienen que recalcar en los sellos, en el Facebook, en todos los sitios, nos tienen que decir, pero ora, ora. Y otro día, ora, pero ¿por qué no oras? Y nos tienen que estar encima, y nos tienen que estar empujando para que oremos. Y Daniel prefería morir que estar sin orar, hermanos. Y ahora lo encuentran a Daniel orando, Juan Vega Salazar, lo encuentran orando, lo encuentran en su cámara secreta, lo encuentran en su aposento, y lo ven y lo observan. ¿Y saben qué hacen estos hombres? Lo denuncian ante el rey, aunque eran amigos de hace mucho tiempo, aunque mucho tiempo estaban con él, porque Daniel se fue siendo joven, hermanos, lo denuncian ante el rey, no lo tapan, sino que lo descubren ante el rey, porque ellos lo que querían era eso, descubrirlo ante eso, para llevarlo al foso de los leones, porque en ellos había despertado la envidia, porque en ellos habían nacido sentimientos de envidia. ¿Qué había hecho Daniel? Los había insultado, se había metido con ellos. No, hermanos, era porque él era fiel, era santo, y porque él era mejor que ellos. Lo dice la palabra, era superior. Por eso empezaron los ataques, por la envidia. ¿Por qué ocurren muchas cosas en esta vida? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por la envidia. ¿Por qué vendieron a José? Por la envidia, porque su padre le hizo una túnica de colores, le hizo una túnica de colores especial y le dijo que era el especial de su padre. Y por eso vendieron a José y lo querían matar, por la envidia. ¿Por qué se levantaron en contra del ministerio de Jesús? Aunque muchos lo reconocieron, por la envidia, porque dice, todo el pueblo se va detrás de él. Y por eso quisieron matarlo, por eso quisieron hacerle daño, por eso quisieron hacerle mal, porque se despertaron sentimientos de envidia. Y es lo que pasó en la vida de Daniel, se despertó sentimientos de envidia. Porque él era mejor, porque él era más capaz, porque él tenía más sabiduría, porque él tenía más inteligencia, y ellos no tenían esa capacidad, esa sabiduría, esa inteligencia, y como veían que no eran más que él, quisieron hacerle daño, y quisieron matarlo, y quisieron acabar con su vida, por la envidia. Qué mala es la envidia, hermanos. Mira lo que ocurrió. Por la envidia, José fue vendido por sus hermanos. Por la envidia, Caín mató a Abel. Y por la envidia pusieron falsos rumores y falsos testimonios contra Jesús. ¿Por qué murió el primer mártir, Esteban? Por la envidia. Porque él comenzaba a predicar, comenzaba a exponer de Jesús, y se levantó 2 sinagogas en contra de él, la sinagoga de los Cirene, la sinagoga de los Libertos, diciendo falso testimonio, y al final apedrearon a Esteban y lo mataron hasta la muerte. Aunque cuando lo vieron, dice que su rostro era como un ángel, hermanos. Por eso Daniel, a causa de esto, lo llevan al foso de los leones. Lo llevan al foso de los leones y ponen una piedra en su lugar. Los leones están hambrientos, hermanos. Quizás llevarían días sin comer, pero Dios, que sabía lo que iba a hacer con su siervo en esos momentos, que su siervo era fiel, aun estando en el foso de los leones, Dios mandó un ángel, el cual cerró la boca de los leones y se presentó delante de Daniel, ese ángel guardando su vida. Fue enviado un ángel. Y los leones no les pudieron hacer daño, los leones no pudieron devorar sus carnes, los leones no se pudieron acercar a él, porque había un ángel que lo estaba guardando, el cual cerró la boca de los leones. Déjame decirte en este día que quizás, mi hermano, mi hermana, tú te encuentras como Daniel, tú te encuentras en un foso, te han arrojado a un foso por causa de tu oración, por causa de tu predicación, por causa de dar testimonio, te has visto arrojado en un foso. Los envidiosos
muchos te han arrojado a un foso, como José fue arrojado al pozo. Quizás te encuentras en el foso de los leones, pero déjame decirte, Dios enviará a su ángel, el cual cerrará la boca de los leones. No se será levantado contra ti los leones de la crítica, los leones de la murmuración, los leones de la maldad. Los leones de falso testimonio han querido devorarte, han querido hacer daño. Los leones de la crítica. Pero déjame decirte en este día y en esta hora, Dios va a cerrar la boca de los leones. ¡Ay, santo! Dios va a cerrar la boca de los leones para que no te hagan daño. Así que no te defiendas tú, deja que Él actúe, deja que Él obre. ¿Qué podía hacer Daniel en contra de unos leones? Él no podía hacer nada, pero cuando él no podía hacer nada, vino un ángel para defenderlo. Déjame decirte que cuando tú menos lo esperes, va a venir alguien para defenderte, alguien para ayudarte, porque tu defensa no viene de la tierra, tu defensa viene del cielo. Aleluya. Por eso no te vengues por ti mismo, deja que Dios haga las cosas. Y ahora está en ese lugar, en el foso de los leones. Mientras tanto el rey no puede dormir por las noches, Daniel está durmiendo con los leones. Ay, Padre, escuche, lo voy a repetir. Mientras un rey en una buena cama, en un buen sitio, en un buen lugar, con un buen aire en ese lugar, y en unas mejores camas que te puedes imaginar. Imagínate si era un rey. Él no podía dormir por la noche. Sin en cambio Daniel en un foso y rodeado de leones estaba durmiendo. ¡Ay, Padre! Mi alma te adora, Señor. Daniel estaba durmiendo entre leones. ¡Ay, Padre! Mi alma te alaba. Quizás se acomodó entre los leones y se sentó así, frente a los leones. Dice, ay, qué cómodos son los leones. Ay, santo. Cogieron a los leones en ese lugar. Él durmiendo entre leones. Y el rey, que estaba lleno de dinero, lleno de joyas, lleno de oro, una de las mejores camas que te puedes imaginar. Él no podía concebir el sueño por las noches, porque déjame decirte, solo Dios es el que te da paz, solo Dios es el que puede hacer que concibas el sueño, solo Dios es el que te puede hacer dormir por la noche. Es que la presencia de Dios es el único que puede, aleluya, traer sueño a tu vida. Ya puedes tener el mejor colchón que te puedas imaginar, de la marca Fresh, de las mejores marcas que puedas tener, pero eso no te va a hacer conciliar el sueño. Que estés rodeado de lujos, que estés rodeado de joyas, que estés rodeado de dinero, eso no te va a hacer conciliar el sueño por las noches. Pero quizás duermes en una vieja choza, aleluya, duermes, aleluya, sin quizás las mejores comodidades de esta tierra, pero puede decirte que si tienes la paz de Dios vas a dormir bien, aleluya. Aunque no tengas todas las comodidades, aunque tengas unas pequeñas goteras en tu casa, aleluya, que no sea la casa más humilde que te puedes imaginar, puedes dormir en paz y puedes dormir en calma. ¡Hey, Shekeri Bakanda! Gloria a tu nombre. Por eso el rey no podía dormir. En cambio Daniel en un foso conciliaba el sueño. ¿Por qué? Porque Dios velaba el sueño de Daniel. Dios quiera que Dios vele nuestros sueños para que podamos dormir por la noche. En el nombre de Jesús. Y ahora llega al día siguiente, toda la noche con leones, Daniel. 24 horas Juan Vega con leones. Y no le hicieron nada. No le hicieron ni un rasguño. ¿Saben ustedes las características que tienen los leones? Los colmillos tan grandes y afilados que tienen. Las garras que tienen preparadas, claro, como un animal que es depredador y se dedica a la caza, es experto en caza. Imagínate lo que le podía hacer solamente si la rasgara con una de sus zarpas. Pero en cambio no fue permitido por Dios. Y los leones se convirtieron en gatitos en la presencia de Dios. ¡Ay, santo! Los leones convirtieron en unos dulces gatitos en la presencia del Señor. ¡Ay, santo! Porque vino el ángel.
porque hasta la presencia de Dios hace calmar a las fieras. Aleluya, mi alma te alaba. Era tan grande la presencia de Dios en el huerto del Edén que las fieras no hacían daño, no hacían mal. Esa fiera, hermano Juan Vega y hermanos, volvió a su inocencia, a su estado salvaje. Ese estado salvaje fue quitado y se convirtió en un dulce gatito. Aunque era un león, se convirtió en un dulce gatito y no le hacía daño. Y ahora se va el rey y va al foso de los leones. Va a ese lugar, dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido librar Dios? Siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido librar Dios a quien tú continuamente sirves? Y ahora hay una voz del foso. Hay una voz que viene desde dentro del foso y dice: sí, mi rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me pudieran hacer daño. Y ahora sale de ese lugar. Déjame decirte que las personas que te han arrojado al foso de los leones esperando tu muerte, esperando que no pudieras salir de ese lugar, esperando que ya no pudieras predicar, esperando que ya no pudieras adorar, queriendo que no pudieras servir más a Dios, el mismo Dios te va a sacar de ese lugar y va a mandar otros hombres que te van a mandar sacar. Los hombres envidiosos los mandaron meter ahí, en el foso de los leones, pero el mismo rey fue el que le mandó sacar de ese lugar. Aleluya. Mi alma adora tu nombre. Así como Daniel en el foso de los leones, Jesús estuvo en la cruz del Calvario. Y había leones de crítica, leones de murmuración, leones de maldad, leones que les quería hacer daño. Y estaban en un foso de los leones, el cual se llamaba el Calvario, y lo metieron en ese lugar, lo metieron en el sepulcro por 3 días, pero no sabían que aunque estaba en el foso, que aunque estaba en la tumba, al tercer día iba a resucitar. Aleluya. Así acontecerá con tu vida. Piensan que pueden acabar con tu vida, piensan que te van a hacer daño, piensan que los leones de crítica, de murmuración, de maldad, de falsedad, te van a acabar con tu vida, pero no es así. Aleluya. Se abrirá el foso de los leones y saldrás de ese lugar, así como Jesús salió de ese lugar. Así saldrás tú de esa situación, de ese problema, de esa tribulación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios os bendiga. Gracias por estar aquí y en otro momento estaremos compartiendo. Amén. Así que Dios os bendiga y muchas bendiciones.